Este día yo quiero hacer una introducción a la doctrina de la justicia y de la rectitud del Señor. Quiero comenzar ese estudio pues leyendo un versículo que es parte de aquel canto que Moisés hizo antes de morir, ya cuando iban a entrar a la tierra prometida los hebreos. Recordemos de que Dios le había dicho a Moisés de que él no iba a entrar, así que él levanta un cántico al Señor y él dice específicamente acá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, lo siguiente. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En este texto lo que estamos viendo es que Moisés llama a Dios justo. Y aunque realmente la Biblia lo vemos nosotros que habla que Dios es justo en muchos pasajes, porque son los atributos más mencionados en la Escritura, realmente es de los más difíciles de explicar por todo lo que implica el que Dios sea justo. Así que en esta noche, para tratar de explicar de qué trata la justicia de Dios, su rectitud, nosotros vamos a hablar de dos cosas. En primer lugar, quiero definirles los términos más usados en la Escritura referente a la justicia de Dios. Y número dos, ver cómo Dios exhibe su justicia a sus criaturas a lo largo de la Escritura. Así que en primer lugar, quiero comenzar con este primer gran punto y es definiendo la justicia de Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, vemos de que se define la justicia de Dios con cuatro términos complementarios, pero distintos entre sí. El primer término que nosotros observamos en este versículo 4 es la palabra perfecto, cuando dice que todos sus caminos son perfectos. Esta palabra perfecto en hebreo significa pleno y completo. A menudo esta palabra se ocupó para describir a un animal sin mancha, y lo recordamos en los sacrificios que se presentaban en el templo. Para referirse a ese animal sin mancha se ocupaba esta palabra perfecto, es decir, sin deformidades físicas. Así, por lo tanto, la perfección de Dios se refiere a esa pureza moral de Dios, quien no tiene ningún defecto. Dios no tiene ninguna mancha moral en su carácter. A esto también Jesús se refirió cuando dijo que nosotros tenemos que ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 48. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa palabra significa de que Dios no tiene mancha, ninguna mancha moral, ni en ningún defecto en su carácter, sino que Dios es moralmente perfecto. Pero también en segundo lugar, una palabra que encontramos en este mismo versículo es la palabra juicio, en referencia a cuando dice la palabra justos, que aparece en plural en este versículo, realmente ahí la palabra es juicio. Esta palabra juicio se refiere tanto al carácter como a las decisiones y a las obras de un juez que trabaja para restaurar o preservar el orden social, garantizando así la justicia. Significa, por lo tanto, que todos los juicios de Dios como juez de la tierra, porque así le llama Génesis 18:25, juez de la tierra, cuando le dice que Dios es justo, bajo esta palabra juicio, lo que está diciendo es que Dios, como juez de la tierra, todos sus juicios son justos, es decir, no son arbitrarios, porque no son arranques caprichosos, sino que sus juicios provienen de su naturaleza, que es justicia en sí misma. Por eso es que Isaías 38 se le llama el Dios del juicio, porque sus juicios son justos. La tercera palabra que nosotros observamos que aparece en este versículo es la palabra rectitud o la palabra justicia. Es la palabra que se traduce, porque ahí lo leemos como justo en singular. Ahí la palabra en hebreo es rectitud o justicia. Esta palabra se refiere específicamente a que todo el carácter de Dios es justo y que sus deseos también son justos. Por lo tanto, Dios no hace nada, absolutamente nada malo. Pero la cuarta palabra que nosotros observamos en este texto es la palabra correcto. Y esta palabra es cuando aparece la palabra recto en el versículo, en hebreo es correcto. Literalmente, esta palabra significa estar hecho recto en lugar de estar torcido. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios es recto, que Él tiene rectitud, se refiere a que Dios mismo es la regla
el estándar o la plomada con la que todo acto humano es medido para determinar si lo que hace el ser humano es justo o no es justo. Dios es el estándar de justicia para toda la humanidad. Ahora, como usted puede ver, aunque en toda la Biblia nosotros vemos esta palabra justicia que aparece muchas veces, realmente, hermanos, es difícil de definirla. Sin embargo, nosotros podemos distinguir a manera de resumen, ya observando estos cuatro términos, podemos distinguir entre la justicia interna de Dios y su justicia externa. La justicia interna yo me refiero al carácter justo de Dios, a su naturaleza, que lo que la Biblia nos dice que es justicia en sí misma. Pero también vemos que la justicia de Dios también es externa. A esto nos referimos a la exhibición de su justicia hacia la criatura a través de pagarles conforme a las obras de ellos. Así que cuando la Biblia habla de justicia, según el contexto, o se puede referir al carácter de Dios, o se puede referir a cómo Dios paga por su carácter, como Dios paga según las obras de los seres humanos. Es decir, cómo Dios muestra externamente su justicia hacia su creación. Así que esto nos lleva, por lo tanto, al segundo gran punto. Entonces, ¿cómo Dios exhibe su justicia a sus criaturas? Bueno, yo quiero, para explicar esto, quiero ocupar y tomo como una referencia literaria a un autor, a un teólogo llamado Joel Vicky, que presenta 7 formas en que la justicia de Dios, dice él, se manifiesta visiblemente a su creación a lo largo de toda la escritura. Ocupando su estructura, quiero explicarle cómo Dios exhibe su justicia a las criaturas, cómo Dios exhibe su justicia externa a las criaturas. En primer lugar, vemos de que Dios exhibe su justicia a través de sus leyes. A esto se le llama la justicia legal. La primera justicia externa que nosotros vemos es la justicia legal. Es decir, que la primera manera que nosotros vemos que Dios exhibe su justicia es a través de sus leyes. Por eso es que a las leyes de Dios en la Escritura se le llama juicio, porque son el estándar o la norma por la cual un juez debe de juzgar. Así la ley de Dios, por lo tanto, hermanos, revela la forma de la norma moral o del comportamiento humano. Es decir, que la justicia de Dios para la humanidad se manifiesta de esta manera. Es decir, la ley revela la forma de la norma moral o comportamiento humano. Pero también nosotros vemos que para la justicia humana es el cumplimiento entonces de la ley de Dios lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, cuando nosotros queremos calificar una obra humana como justa o injusta, tenemos que voltear a ver la ley de Dios. Se le llama precisamente juicio a la ley de Dios porque para la justicia humana, el cumplimiento de ella es la misma ley. Por lo tanto, esta misma ley de Dios, dada como palabra de Dios, como palabra escrita, revela y define entonces cómo debe de ser la relación entre las criaturas y Dios y entre las criaturas mismas entre nosotros. Así que la ley viene a ser normativa para nosotros respecto a las relaciones entre los hombres y entre Dios y los hombres. Pero también vemos que esta ley de Dios está centrada en Dios, porque busca exaltar su pureza y su rectitud. Esto lo vemos nosotros en la Escritura cuando dice, el Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Esto lo dice en Isaías capítulo 42, versículo 21. Es decir, que Dios se complació, dice la Escritura, por causa de su justicia en que su ley fuera honrada. Y para honrar Dios, la ley, lo que hace, por lo tanto, es castigar justamente al infractor de esta ley. Es una manera en la cual Dios honra su ley, que es gloriosa. Así, por lo tanto, es nuestro deber como cristianos y deber como hijos de Dios resistirnos a despreciar la ley santa, buena y justa de Dios, porque es una manifestación, como dice Romanos, al llamarla justa, es una manifestación de la justicia misma de nuestro Señor. Pero en segundo lugar encontramos una justicia pactual, es decir, la segunda manera en que Dios exhibe su justicia
es por medio de sus pactos o promesas juradas por las cuales ata a las personas a una relación especial con Él. Lo hace cuando, por ejemplo, obra justamente de acuerdo a sus promesas juradas. Cada vez que Dios cumple sus promesas basadas en el pacto, Él está obrando con justicia. Es parte de su justicia, tal como lo dice la Escritura. Dice, tú eres el Señor Dios que escogiste de los caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, para darla a su descendencia. Así dice Nehemías capítulo 9 del versículo 7 al 8. Es decir, lo que está diciendo en la escritura es que Dios cumplió este pacto con Abraham porque él es justo. Es decir, que tanto el cumplimiento de Dios de sus promesas de bendición como el cumplimiento de sus promesas de maldición y de castigo es porque Él es justo. Muchas veces nosotros no podemos comprender lo que Dios hace, hermanos, pero sí podemos descansar de que lo que hace Dios es para cumplir su pacto en juicio o salvación. Pero en tercer lugar, también nosotros vemos una tercera clase o forma o manera o aspecto de justicia que Dios manifiesta y es lo que llamamos justicia social. Dios exhibe su justicia diciendo cómo debe de ser el comportamiento dentro de una sociedad. Por ejemplo, Dios exige equidad, es decir, un trato justo en los negocios. Esto lo vemos cuando dice en la Biblia, tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo. Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Esto está en Levítico 19, versículo 36. Es decir, una manera en la cual Dios manifiesta su justicia es normando la manera en que los seres humanos nos tenemos que tratar unos a otros. En el ejemplo que estamos leyendo, Dios está exigiendo equidad. Ahora, tenemos que comprender que equidad no significa igualitarismo como tal vez hoy en día se entiende, sino que equidad en la Biblia habla de un trato justo. Es decir, que tú no vas a tener preferencias ni por el desvalido ni por el impío, sino que tú vas a actuar de manera justa, equitativa, aplicando justicia igual para todos. En el, claro, según las obras de cada uno. Ahora, esta justicia divina es, por lo tanto, hermanos, el verdadero fundamento de todos los derechos humanos que hoy nosotros conocemos, que son derechos reales. La palabra juicio, y déjenme explicar por qué decimos esto, y esto es importante, muchas personas no conocen o no saben de que los derechos humanos, los reales derechos humanos, y que en muchos países se defienden, provienen de la misma escritura. Es algo que Dios ha dado. Cuando nosotros encontramos la palabra juicio en la escritura, también puede referirse, según el contexto, o se puede traducir o se puede referir a la causa o al derecho de una persona de recibir un determinado beneficio o exigir la reivindicación de quienes lo han tratado injustamente. Ahora, esto es así, este uso de esta palabra es así en la escritura, porque recordemos que la ley de Dios establece un orden en la sociedad, bajo el cual todos nosotros tenemos obligaciones con respecto a los demás seres humanos. Precisamente estas obligaciones mutuas entre usted y yo son las que se vuelven derechos para todos. De aquí es que surge, por lo tanto, el deber de las autoridades delegadas por Dios, las autoridades gubernamentales y aquellas que están en las distintas esferas de la sociedad, de proteger estos derechos y castigar la maldad, castigar a aquellos que infringen tales derechos. Y por lo tanto es el deber de nosotros los ciudadanos de respetar al prójimo y practicar la justicia mostrando compasión por los necesitados. Por eso es que nosotros, los cristianos, somos defensores y promotores de los derechos humanos. Una vez más, no estoy hablando de los derechos humanos que hoy en día se están tratando de vender como derechos, pero realmente son caprichos y son pasiones, son deseos humanos, pero que no son derechos. Los derechos humanos son aquellos que Dios establece. Cuando Él, por ejemplo, Él dice que tiene que ser equitativo, el comercio, ese es un derecho. Usted tiene el derecho a no ser engañado. Ahora, si usted es engañado, usted tiene derecho a buscar ayuda. ¿Para qué?
el Estado o, en todo caso, las leyes, el juez, pueda castigar a aquel que lo estafó. Por lo tanto, los derechos realmente que tenemos los seres humanos vienen por las obligaciones mismas que Dios ha puesto a manera de cuidado y la manera de respeto entre usted y yo, es decir, entre todos nosotros. Pero en tercer lugar, también vemos lo que se conoce como una justicia penal en la Escritura. La tercera manera en que Dios exhibe su justicia es castigando a los malvados con juicios justos. La justicia de Dios, hermanos, exige que se retribuya a todos los seres humanos según sus obras. Esto lo vemos incluso que Dios lo dice, que cuando Él regrese, Él va a pagar a todos según sus obras. Esto es así porque la justicia de Dios exige pagarles a todos de esa manera. La Escritura nos dice en el Salmo 11, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa, pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Ahora, esto es impresionante, porque la Biblia dice que Él ama la justicia porque Él es justo. ¿Qué significa eso? Que si Dios ama la justicia, significa necesariamente que Él odia el pecado y que Él odia al pecador. Por tanto, Él debe de castigarlos como un acto necesario de justicia. Francis Turretin, que es un teólogo después de la Reforma, él dice respecto a este punto: el odio al pecado es la voluntad constante de Dios por castigarlo. Es decir, lo que él está diciendo es que la razón por la cual Dios odia el pecado no es porque Dios sea malvado, sino que porque su justicia le obliga constantemente a pagarle a cada uno según sus obras. Así que, hermanos, el castigo justo, en la Biblia lo podemos observar, consiste en dar a los infractores lo que merecen. Cuando, por ejemplo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, está mostrando lo que también conocemos como la justicia vengativa de Dios. Ahora bien, no podemos olvidar que esta justicia penal, esta justicia vengativa, realmente también compromete todos los otros atributos de Dios. Es decir, porque Dios, por ejemplo, es paciente, Dios envía sus juicios en el tiempo oportuno. Muchas veces no es inmediato el juicio cuando el pecador peca en el momento, sino que porque Dios es paciente, sus juicios son enviados en el tiempo oportuno. También vemos que porque Dios es gracia y bondad, muchos juicios son para reformar o para prevenir al pecador. También vemos que porque Dios es omnisciente, Él no solamente juzga las acciones externas, sino que también los pensamientos, los motivos internos de los seres humanos. Porque Él es omnisciente, Él ve tu corazón, Él ve lo que tú deseas y el pecado que tú practicas en oculto. Y por lo tanto, Él en su momento va a actuar conforme a lo que se merece. Ahora, la justicia penal de Dios nos debe también animar a nosotros a no vengarnos de nuestros enemigos, hermanos, sino dar lugar a que la ira de Dios tome venganza por nosotros y les pague a todos ellos justamente. La justicia penal nos tiene que dar ánimo de que Dios siempre actúa en favor de sus hijos. Obviamente, su justicia penal es una justicia retributiva, en donde Dios actúa con justicia y más aún si daña a uno de sus hijos. Así que cada vez que usted recibe alguna injusticia o cada vez que usted está recibiendo daño, obviamente si está en usted el dejarle esa ira a Dios, pues hágalo, porque Dios va a tomar venganza. Y digo si está en usted, porque recordemos que hay tipos de acciones de los seres humanos malvadas, que obviamente usted puede hacer uso y debería de todas las leyes que también Dios, a través de las autoridades impuestas, ha determinado para nuestra nación. Ahora, en cuarto lugar, también nosotros vemos que en la Biblia existe una justicia evangélica, es decir, Dios exhibe también su justicia en la salvación de sus escogidos. Por ejemplo, fue a través de 10 juicios contra Egipto que Dios redimió a los hebreos. Recordemos que desde la perspectiva de los hebreos fueron milagros, pero desde la perspectiva de los egipcios fueron juicios. Ahora,
Si bien la gracia de Dios, hermanos, es la que nos salva a usted y a mí, la Biblia también nos revela que Dios honra su justicia en por lo menos dos puntos de esa salvación que es por gracia. Es decir, no solamente es por gracia, es decir, la salvación es por gracia, perdón, sino que también está involucrado dentro de ella su justicia, por lo menos en dos puntos de la salvación, lo que es la justificación y la santificación. Permítame explicarle estos puntos. Con respecto a nuestra justificación, Isaías 54, versículo 17, anunció que la justicia de Dios traería libertad de toda condenación para sus escogidos. Pero ya cuando vemos que Jesucristo vino, vemos que esto se logró mediante la muerte sustitutiva de Cristo, quien cumplió con la demanda de la ley justa de Dios. Por eso dice la Escritura, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esto lo leemos en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 26. Lo que está enseñando la Escritura, hermanos, es que Dios para salvar, Él hizo justicia, obviamente castigando el pecado en Jesucristo. Así que es en nuestra justificación que vemos cómo obra la justicia de Dios dentro de la salvación. Pero también vemos esta justicia evangélica en nuestra santificación. Dice la Escritura, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Esto está en 1 de Pedro 2, versículo 24. Lo que está diciendo la Escritura, hermanos, es que el Espíritu Santo en nosotros es quien nos mantiene en el camino de santidad y nos dedica a Dios como instrumentos de justicia, como lo dice Romanos 6:13. Por lo tanto, si la misma Biblia nos llama instrumentos de justicia por la acción del Espíritu Santo de santificación en nosotros, significa que la santificación es parte de esa exhibición de la justicia de Dios para nosotros, en este caso, los redimidos. Una sexta manera en donde nosotros vemos la justicia también exhibida de Dios es lo que también se conoce como justicia paterna. Hermanos, Dios exhibe su justicia por medio de su disciplina y por medio de sus recompensas sobre sus hijos, porque ambas cosas Dios hace con nosotros. Algunas veces nos disciplina y otras veces nos recompensa. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, que Jesús en Juan capítulo 17, versículo 24 y 25, le llamó a Dios Padre justo. Padre justo. Y es porque Dios es un Padre justo y vemos esa justicia paternal. Ahora, el ejemplo más grande de esta justicia paterna es la recompensa del Padre al Hijo, porque obviamente Jesucristo lo complació con la obediencia perfecta en su misión redentora aquí en la tierra. Dice Filipenses capítulo 2, del versículo 8 al 9, que por cuanto Jesucristo fue obediente hasta la muerte, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así, el Padre justo, estamos viendo, demuestra hacia nosotros esa justicia paternal mediante varias cosas, bueno, dos específicamente. En primer lugar, esta justicia paternal llega a nosotros a través de la disciplina que Él nos da como hijos de Él. Recordemos que Hebreos 12:5 dice que al que Dios ama, disciplina. Ahora, recordemos que la palabra disciplina tiene el sentido de entrenar a alguien hasta la madurez. La disciplina no es odio. La disciplina específicamente se refiere a que Dios nos castiga o Dios nos restringe en nuestra maldad, pero con el objetivo de que maduremos. Es decir, Dios castiga a sus hijos para que practiquen la justicia. Por eso es que una manifestación paternal de la justicia de Dios
es su castigo, es su disciplina. Ningún papá, ninguna mamá castiga a sus hijos por castigarlos, sino que los castigos vienen para disciplinarlos a que actúen más justamente que en otras ocasiones. Por eso también dice la Escritura, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Hebreos 12 del 10 al 11. Obviamente lo que estamos viendo aquí es lo que estábamos mencionando, y es que todo castigo de Dios, está diciendo Hebreos, toda disciplina del Señor es para que en su momento se dé en nosotros frutos apacibles de justicia. Es decir, actuemos con más justicia, más justamente después de la disciplina. Pero también, en segundo lugar, nosotros vemos esta justicia paternal de Dios a través de la recompensa que Dios da a sus hijos por el amor y la obediencia de los hijos hacia Él. También nos dice la Escritura en este punto lo siguiente: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Hebreos 6:10. Es decir, esta justicia, hermanos, en donde Dios nos da premios o recompensas por actuar correctamente, es parte de su justicia paterna. Pero aquí yo tengo que hacer una aclaración. Esta forma de justicia paterna, recordemos que no es meritoria en sí, sino que es por gracia. Porque aunque Dios, si bien dice en su palabra algunas veces que si hacemos X, Y cosa, sucederá o Él nos dará ciertas bendiciones, tenemos que comprender de que esas bendiciones no son meritorias, aunque cumplamos lo que Dios ha dicho, porque Dios en su justicia no está obligado a recompensar. Recordemos lo que mencionamos la semana pasada. Todas las leyes, por ejemplo, en nuestro país no premian a nadie. Es que no tienen por qué hacerlo, pero sí castigan. Por ejemplo, les contaba el caso de que si usted se pasaba una luz en rojo, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el Estado? Lo castiga con una multa. Pero ¿qué pasa si usted siempre obedece? ¿Acaso el Estado le va a pagar a usted por pararse en rojo y por avanzar en verde? No. ¿Por qué? Porque la ley no está para premiar. La ley, que es justa, es para castigar. Es para restringir la maldad de aquel que la transgrede, por lo tanto es castigado. Si Dios actuara de esta manera, Él seguiría siendo justo. Pero Dios en su bondad, Él pone recompensas en ciertos mandamientos que Él da que son justos. Él da recompensas para animarnos también al bien. Por lo tanto, cuando uno cumple una promesa del Señor, cuando uno cumple, perdón, las obligaciones en alguna promesa del Señor y recibimos esa gracia, esa bondad, eso que Él prometió por hacer esa obra justa, en sí mismo no somos meritorios, sino que debemos de reconocer que es la gracia de nuestro Señor. Pero también, por último, hermanos, encontramos en la Biblia lo que también se le llama la justicia doxológica. Hermanos, la séptima manera en que Dios exhibe su justicia es haciendo que nuestro mayor bien sea la gloria de Dios. Dice la Escritura, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Esto está en Isaías 45, del versículo 22 al 23. Lo que estamos viendo en este texto es que Dios, porque Él es justo, Él ha dado mandamiento para manifestar y exhibir su justicia, en que todos tenemos que glorificarlo. Todos aquellos que hemos sido redimidos, Dios ha puesto en nosotros el deseo de adorarlo. Eso es parte de su justicia.
una justicia doxológica, una justicia que nos lleva a adorar a Dios. ¿Y por qué? Porque es justo adorarlo, porque Él es Dios y nadie más es Dios. Él es el ser supremo, Él es el bien más excelente. No hay nadie más grande ni más valioso que Dios. Por lo tanto, Él sí merece honra, Él sí merece alabanza, Él merece adoración. Por lo tanto, hacerlo es justo. Y Dios da mandamiento de justicia para ello. Así que, hermanos, la justicia de Dios logra que los redimidos glorifiquemos a Dios. Por eso que no es de extrañar que también en la Escritura, en Romanos capítulo 15, versículo 7, dice la Escritura, Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Este texto me impresiona porque lo que está diciendo, hermanos, que no solamente Cristo nos salvó por amor, sino para la gloria de Él. Es decir, que es justo que usted y yo cada día lo adoremos, tal como en este momento nosotros también lo estamos adorando juntamente. Para concluir en este estudio bíblico, yo solamente quisiera animarlos a lo siguiente. Si Dios es justo, como dice la Escritura, también nosotros procuremos justicia. Si Dios es justo, por lo tanto, entonces tomemos las normas de Dios, tomemos la palabra de Dios para juzgar en primer lugar nuestras acciones y en segundo lugar para nosotros ayudar justamente a los que más lo necesitan, para actuar correctamente con nuestra familia, para ser rectos sin doblez alguno delante de nuestros hermanos, en la iglesia y delante de nuestro Señor. Pero gracias a Dios que si nosotros fallamos algunas veces en esa tarea, tenemos un juez fiel y justo, un Salvador fiel y justo, un Dios fiel y justo, que nos perdonará cuando confesemos nuestros pecados, porque Dios no se arrepiente. Por lo tanto, es mi invitación a que no solamente exaltemos la justicia de Dios considerándola, sino que practicando conforme a su palabra, para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Así que en esta noche, hermanos, vamos a orar. En esta noche, Señor, quiero darte las gracias, porque ciertamente, Señor, tú has mostrado tu justicia en nosotros, en la salvación, por ejemplo. Y por tanto, Señor, te damos gracias. También por tu justicia retributiva, porque también tú eres vengador de nuestros enemigos. Y muchas veces hemos experimentado ese gozo y esa paz que viene cuando tú obras en contra de nuestros enemigos, justamente a favor nuestro. Pero también, Señor, te damos gracias, porque en tu paciencia no siempre nos pagas conforme a lo que hemos hecho, sino que tú, Señor, con voz amorosa nos adviertes para que nosotros no caigamos en ese castigo o disciplina. Señor, gracias. Gracias te damos por todo tu amor y tu bondad. Gracias te damos porque esta noche podemos aprender una vez más mucho más de ti. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí me están haciendo una primera pregunta y me dicen, pastor, ¿podría volver a explicar la justicia doxológica? Bueno, sí, con todo gusto. La palabra doxología se refiere a la adoración a Dios. Cuando hablamos de justicia doxológica, nos referimos a que Dios ha dado leyes, y así lo vemos en la Escritura. Leí un par de versículos, uno del Nuevo Testamento, Romanos, y uno de Isaías, y así hay muchos más en donde Dios nos manda a adorarle, y eso lo vemos en toda la Escritura. Los Salmos están llenos de esos mandatos. Precisamente estos mandatos manifiestan la justicia de Dios, porque es justo que nosotros adoremos al Señor. ¿Y por qué es justo? Porque Él es el único verdadero Dios. Así que cuando Dios da en sus mandamientos y pone en nosotros el deseo, es decir, el querer y el hacer, la buena voluntad del Señor, de que nosotros le glorifiquemos y le adoremos, estamos obrando con justicia. A este tipo de mandamientos, una forma de clasificarlo y de llamar a esta exhibición de su justicia es justicia doxológica. Así que
Ese es el término que hemos ocupado en esta noche. ¿Ok? Aquí vemos también que hay algunas, veamos si hay alguna pregunta. Sí, dice desde YouTube. Jaime Todd pregunta, nosotros los cristianos tendremos un juicio mayor que los incrédulos al tener conocimientos mayores de la ley y al tener una nueva naturaleza al ser parte de la familia de Cristo. Sí, es interesante tu pregunta porque tu pregunta se refiere específicamente a algo que no mencioné, pero que es algo que observamos en la Biblia y es la justicia retributiva de Dios. En la justicia retributiva lo que estamos resaltando es que Dios paga conforme a las obras. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que, y tú preguntas, y lo vuelvo a leer, de que si el cristiano va a tener un mayor juicio, habría que nada más tener un poco cuidado a qué tú te refieres cuando hablas de juicio, porque recordemos que no es lo mismo en el trato de justicia que Dios va a tener con los incrédulos que con los crédulos. En el caso de los incrédulos, dice que Dios los va a resucitar, les va a entregar, obviamente, un cuerpo, pero se habla de la resurrección, pero va a ser para una muerte segunda, en donde van a ser enviados por justicia al lago de fuego, porque ellos rechazaron el mensaje del Evangelio, es decir, no creyeron a Dios. Mientras que los cristianos se nos habla no de el juicio del trono blanco, que es el que acabo de mencionar, sino que se nos habla de un tribunal de Cristo, en donde ciertamente nuestros pensamientos, las intenciones, y dice la Escritura que ahí vamos de alguna manera a recibir vergüenza porque Dios nos va a mostrar que muchas de las cosas que hoy estamos haciendo como cristianos no tienen valor, van a ser hojarascas. Entonces dice que vamos a pasar, van a ser pasadas como por fuego. Sin embargo, como nuestra justicia no es por obras, sino que es una justicia divina, en donde el sacrificio eterno es Jesucristo, nosotros obviamente este tribunal simplemente es para recompensas eternas. Ahí obviamente hay diferentes opiniones en donde se dice que probablemente las personas, los cristianos tendrán diferentes tipos de premios, unos más, otros menos, según cómo haya vivido y practicado justamente el cristianismo. Tenemos otra pregunta. Dice Brenda González. Buenas noches, pastor. Se dice que como hijos seremos juzgados con misericordia y no por la ley. ¿Cómo puedo explicarle esto a una persona? No sé exactamente, Brenda, te agradecería tal vez que me explicaras a qué tú te refieres o quién lo dice o dónde está el que vamos a ser juzgados con misericordia y no por la ley. Porque también una vez más hay que aclarar los términos. Cuando tú hablas de ley, supongo que te refieres, no sé, a la ley, por eso pido la explicación del Antiguo Testamento. Si fuera así, recordemos de que hay aspectos de la ley del Antiguo Testamento que ya no se aplican a nosotros porque fueron cumplidos por Jesucristo. Sin embargo, si hablamos de la ley en su uso general, que es todo mandamiento de Dios, una vez más, la Biblia sí dice que a cada uno de nosotros se nos va a pagar conforme a las obras. Incluso recordemos, Jesús se lo dijo a una de las iglesias de Apocalipsis. Él mismo le dice que a cada uno va a ser, que él va a venir y pagarles a todos conforme a sus obras. Y por lo tanto, también en otros versículos se nos habla, bueno, de hecho ahí mismo en griego, en este texto de Apocalipsis, se habla que también vamos a recibir pago conforme a nuestros riñones, dice. Es decir, a aquellos pensamientos y motivaciones que nadie los ve, también van a ser juzgados. Así como también nuestros pensamientos van a ser juzgados. Pero cuando hablamos de juicio, una vez más nos referimos no para un castigo eterno, sino para premiaciones, lo que se habla de un tribunal de Cristo. Estamos hablando cuando Cristo venga por segunda vez y venga por su iglesia, obviamente. Ahora, en el transcurrir de la vida cristiana, no podemos negar de que Dios disciplina a sus hijos. Y esa es parte también de su justicia retributiva, en donde Dios paga conforme a nuestras obras. Cuando Dios quiere y Él quiere evitarnos un mal mayor, entonces Él viene y Él nos interrumpe en nuestra maldad o interrumpe en nuestra práctica de injusticias y por lo tanto Él nos disciplina para que nos arrepintamos y demos frutos de justicia como lo leímos en Hebreos capítulo 11. Entonces, realmente lo que vemos nosotros es que Dios sí obra
con los cristianos justamente. Ahora, con los incrédulos, como lo mencioné en el punto anterior, en la pregunta anterior, es terrenalmente vemos la justicia de Dios cuando Él quiere, pero cuando Cristo venga por segunda vez después de ello, sí vamos a ver el juicio del gran trono blanco, en donde es para un castigo eterno, al lago de fuego. Dice que el mismo infierno va a ser tomado y va a ser echado al lago de fuego, todo el infierno. Recordemos que el infierno es una creación de Dios y es el castigo justo eterno por los pecados. Por lo tanto, viene, es tomado el infierno y es echado en el lago de fuego, y a eso se le llama la muerte segunda. Pero eso solamente es para los que no son hijos de Dios. Dice el hermano Pablo Maldonado, Pastor Javier, si los derechos humanos vienen de la palabra de Dios, ¿por qué muchos pastores los rechazan y no los enseñan desde el punto de vista bíblico? Es que posiblemente, no sé específicamente a qué caso tú te refieres, pero voy a hablar hipotéticamente. Pueden pasar dos opciones en la pregunta que tú me haces. La primera opción pudiera ser que estos pastores se estén refiriendo a aquellos derechos humanos que hoy así se les llama o así han sido clasificados, pero que no son derechos. El ejemplo más clásico en tiempos modernos es los derechos que la comunidad LGTBI, por ejemplo, está exigiendo. Esos no son derechos. Esos son caprichos. Ese no es un derecho humano. Ellos están llevando un pecado y una práctica pecaminosa a nivel de derecho. Obviamente, los países que han aprobado eso y se les llama derechos, no es un derecho. Otro ejemplo clásico en tiempos modernos es el caso de la eutanasia, el caso que es un suicidio. Obviamente, en los países que está aprobado, se dice que es un derecho, pero en la Escritura dice que no podemos matar. Por lo tanto, no es un derecho humano. No podemos asesinar, perdón. No es un derecho humano. Ahora bien, el segundo caso pudiera ser de que este pastor, como tú bien lo dices, tal vez no lo habla o lo rechaza porque tal vez no conoce que realmente los derechos fundamentales humanos provienen de la misma escritura. Por ejemplo, ¿por qué nosotros nos tenemos que respetar las propiedades que el otro tiene? Porque la Biblia lo dice. Si tú tienes un carro, yo no tengo el derecho de quitártelo, es tuyo. Por lo tanto, ¿de dónde viene eso? De la misma escritura, está incluso dentro de los 10 mandamientos. Así sucesivamente nosotros vemos de que los derechos humanos reales, fundamentales, todos vienen de la escritura, porque Dios los hizo derechos. Desde el momento que lo exige como obras justas entre personas, eso genera un derecho en el otro para exigirle a los demás, a sus pares, de que no infrinjan eso que Dios ha pedido que sea guardado en él. Por lo tanto, luego vemos que Dios pone jueces para castigar a aquellos que transgredan estos mandamientos, que no son ceremoniales, sino de ordenamiento comunitario. Y por lo tanto vemos el valor que tiene y se le da la categoría entonces de derecho a eso que encontramos en la Escritura. De hecho, hay varios libros cristianos, pues sobre todo son reformados, que hablan mucho de esto. Y pues te invito a que lo puedas buscar. Es interesante el tema. Te voy a contar una anécdota. Hace un tiempo atrás a un procurador de derechos humanos en El Salvador yo le compartí esto y él no sabía ese punto. Y él se quedó muy sorprendido. Y yo le dije, por eso es que usted tiene que estudiar la ley. Tiene que estudiar, perdón, la Biblia. Porque al estudiar la Biblia usted se va a dar cuenta el valor que tiene para Dios los verdaderos derechos fundamentales y por lo tanto usted va a encontrar la legitimidad y a la vez el valor de su ejercicio como procurador de la República de los Derechos Humanos. Y por lo tanto también usted va a dar cuenta a Dios, le dije. Usted va a dar cuenta a Dios de que lo que usted está haciendo debería de ser para la gloria de Dios. Y si usted aprueba o si usted defiende algo que es llamado derecho cuando usted sabe que ante Dios no es un derecho, es pecado, entonces obviamente usted se está enfrentando
posiblemente en el futuro a la justicia de Dios. Así que este tema es sumamente interesante y muy importante mencionarlo. Gracias. Bueno, hermanos, no sé si hay otra pregunta. Para mí, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, para mí ha sido un gran placer poderlos saludar, hermanos. Espero que se encuentren muy bien y si Dios quiere, pues por lo tanto, nosotros podernos ver el próximo martes y el domingo, si usted así lo quiere también, en el sermón dominical que tenemos para esta semana. Que Dios le bendiga muchísimo. Les amo en el amor del Señor.